Sean bienvenidos y bienvenidas a esta última jornada de nuestro programa de extensión Viernes de Letras, especialmente para Marco Tulio Aguilera Garramuño. Es un honor para la escuela que te hagas presente hoy en este conversatorio y que cierres este ciclo donde volvimos a retomar en la Universidad del Valle la presencialidad. Creo que es muy significativo. Tú como escritor, crítico, docente, también una persona itinerante, has vivido en varios países, te has radicado en México y tienes una amplísima producción literaria en distintos géneros. Para nosotros es muy gratificante seguir impulsando y dando a conocer y poder conversar sobre las letras, sobre la palabra y lo que ellas pueden tener de fuerza para formar especialmente a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad universitaria, pero también a nuestra comunidad regional. Marco Tulio Aguilera Garramuño, dedicado principalmente a la literatura, ha estudiado una gran variedad de idiomas y carreras, específicamente en Xalapa, en la Universidad Veracruzana. Periodista, escritor y académico colombiano. Marco Tulio Aguilera Garramuño, nacido en Bogotá en 1949, hijo de Marco Tulio Aguilera Camacho y Ruth Elizabeth Garramuño. Poco después de nacido, fue criado en Costa Rica con sus padres, donde estudiaría en el Liceo UNESCO, en San Isidro del General en 1966 y para 1969 obtener el título de profesor de enseñanza básica primaria en la Escuela Nacional de Pérez Celedón en la misma ciudad. Posteriormente, volvería a Colombia para estudiar y conseguir su licenciatura en Filosofía en la Universidad del Valle, aquí. Allí se iniciaría en la escritura para publicar su primer libro en 1975, la novela Breve Historia de Todas las Cosas, cuya publicación tuvo revuelo debido a la forma en la que su editorial la presentó y presentó al escritor novato en ese entonces como una novela mejor que 100 años de soledad y un escritor mejor que Gabo, pero sin bigote. Entre 1975 y 1977 estaría en Lawrence, Estados Unidos, estudiando literatura durante 2 años en la Universidad de Arkansas, donde también fue profesor, asistente de traducción de esta para finalmente adquirir una maestría en literatura. De Kansas pasaría a Monterrey, donde tuvo muchas experiencias implantadas en su segunda novela Paraísos Hostiles y presentó un cuento para el premio que ofrecía la revista La Palabra y el Hombre, en Jalapa, premio que ganó, por lo que fue hasta allá a recibirlo. Además del premio, conocería al rector de la Universidad Veracruzana, el cual le ofrecería entonces el trabajo como profesor en esta. Entonces ya en 1977 estaría viajando a México para trabajar como catedrático en la Universidad Veracruzana. Desde 1986 su dedicación sería a la de profesor por horas en la Facultad de Letras de esta universidad. En su trayectoria ha tenido casi la misma cantidad de premios como obras publicadas, entre los cuales se destacan el Premio Nacional de la Novela Aquileo en Costa Rica por Breve Historia de Todas las Cosas, el primer y segundo premio de cuento en la Universidad Santiago de Cali, el premio de la primera Bienal de la novela José Eustacio Rivera por Venturas y Desventuras de Frenáptero, el premio internacional del cuento Gabriel García Márquez por el cuento El humilde Willy, que esto fue en Cuba, finalista del premio de la novela Alfaguara en España por El amor y la muerte. En Veracruz lo han nombrado en 3 ocasiones creador artístico de Estado y creador trayemuerte, entre otros muchos más. Sin duda, su marca en la literatura es evidente y por eso aquí lo traemos en este Viernes de Letras. Con ustedes, Marco Tulio Aguilera Garramuño. Bienvenido, Marco Tulio, a tu casa universitaria, porque tú aquí realizaste tus estudios de filosofía en la década del 70. Tú eres un hijo de la generación del 70, que fue una generación muy importante. Por aquí pernoctaste, ahora que estuvimos en el edificio de Humanidades, recordabas que allí quedaban, o en un edificio parecido a ese, quedaban las residencias universitarias, donde tú tuviste una agitada actividad estudiantil
¿cierto? Y multidisciplinaria. Esta es tu casa y por esa razón tienes que regresar a esta casa. Entonces, de parte de la Escuela de Estudios Literarios y de parte de la Universidad del Valle te damos la más cariñosa bienvenida a nuestra alma mater. Entonces vamos a empezar. Cuéntanos un poco cómo fue ese periodo. Tú eras un muchacho joven, ¿cierto? Yo de esa época, porque yo era uno, digámoslo así, de tus fans que te perseguía por todos los lados, ¿no? A los escritores siempre les cabe muy bien en moda, les cabe como anillo al dedo ese famoso cuento de Cortázar, el perseguidor, porque a todos los escritores, ¿cierto?, ¿no?, que tienen cierto reconocimiento siempre los persiguen, siempre andan detrás de ellos. Yo era uno de ellos en esa época, ¿no? Yo era menor de edad que tú. Cuéntanos un poco, porque tú viviste aquí, aquí fue donde formaste y forjaste una educación sentimental, y yo pienso que fue en la ciudad de Cali donde tú, digámoslo así, se despertó ese, digámoslo así, ese bicho interno que llevamos los escritores y que de alguna vez salta, ¿cierto? ¿Cuál es, o sea, qué vínculo tuviste con la ciudad, con la universidad, y cuáles fueron tus primeros inicios como escritor, pues después de haber ya escuchado, pues, por lo menos tú tienes alrededor de unos 35, 40 libros publicados, ¿no? Entonces, háblanos de esos años 70, ¿cómo vivió Garramuño esos años 70 en Santiago de Cali y en el campus de Meléndez de la Universidad del Valle? Yo soy muy desagradecido, no agradezco a nadie, porque no hay nada que agradecer. Más bien hay mucho que criticar. Una de las características de mi humilde persona es que soy muy inmodesto. Yo me he ganado todos los premios que se pueden ganar en México. Yo he recibido honores de universidades de muchas partes del mundo, pero nunca he recibido un honor de parte de la universidad, de mi universidad. Entonces, por eso comienzo con una amonestación. Pasando a otro asunto, a la pregunta de Fabio, yo fui un estudiante bastante indisciplinado. Todo lo que yo hacía todo menos estudiar. Yo jugaba básquetbol, pero jugaba básquetbol de ese tipo de basquetbolista frenético, desaforado, que pasaba 2, 3, 4 horas bajo el sol. Yo fui corredor de largas distancias. Yo me hacía programas locos de entrenamiento para participar en carreras de larga distancia. Yo tuve el honor de perder carreras frente a Víctor Mora. Ustedes ya van a olvidar, casi nadie va a conocerlo. Víctor Mora, Tibaduiza, Rafael Ángel Pérez, campeón centroamericano. Yo siempre perdía todas las carreras, pero ahí estaba dándole duro. Se puede decir que ahorita, al cumplir mi avanzada edad de 73 años, soy un adolescente, porque yo pienso llegar a los 140 años de edad en funciones. Pero no lo digo porque yo sea original, sino porque yo creo en un filósofo que dijo: deme un hombre saludable, que se alimente bien. Mi esposa no está de acuerdo con eso. Y yo me comprometo a que llegue a los 140 años de edad. Bueno, voy por la mitad de mi vida, por lo tanto yo soy casi un adolescente. Yo tomé clases de filosofía con algunos de los profesores más aburridores que han existido en el mundo. Incluso recuerdo sus nombres, y ojalá estuvieran aquí, para que estuvieran orgullosos de mí, que sus deplorables clases me hicieron dedicarme a la literatura. Y comencé a escribir una historia sobre un pueblito en el que viví, en Costa Rica, que se llama San Isidro del General de la Quebrada de los Chanchos, el pueblo que tiene más
la mayor densidad de prostitutas por metro cuadrado. Conté, en esa libreta yo escribía la historia de la Musoc, una prostituta con un enorme vientre, siempre estaba embarazada, que era la administradora del bar Tico. Conté la historia de Sol, Cielo, Estrella y Lucero, 4 hermanas prodigiosamente bellas, cada una con una diferente actividad, desde unas completamente místicas a otras completamente desaforadas, dedicadas a la seducción de extranjeros. Conté la historia del tonto del pueblo, del bobo del pueblo, que hablaba con Dios. Entraba a la selva y allí hablaba con Dios. Y metí en esa novela que estuve escribiendo en mis libretas de contabilidad durante las soporíferas clases. También me dediqué a la literatura porque me preparé para una carrera de 5.000 metros planos representando a la Universidad del Valle. Yo pasaba aquí al frente todas las mañanas, antes de ir a esas clases deliciosas de Ilse Schuss. No sé si alguien se acuerda de Ilse Schuss, profesora de filosofía, hermosa profesora. Pasaba al frente y cada semana aumentaba 1 kilómetro, de modo que hacia el final del año estaba corriendo 20 o más kilómetros diarios. Obviamente yo estoy exagerando, todo lo que yo digo es mentira, pero no se preocupen, es parte del asunto. Pero hay parte de verdad en esto. Y cuando perdí esa carrera, me retiré de los entrenamientos. Entonces pasó lo que le pasa a un deportista que suspende de pronto sus rutinas, y es que ya no dormía, y pasé días y días sin dormir, y súbitamente me dedicaba solo a leer y a leer y a leer, buscando perder toda la energía y poder dormir, y no podía, hasta que escribí un cuento con lo que me estaba pasando, que se llamaba Sonría, o El sabio ignorante. Ese fue mi primer cuento. Sin embargo, en aquel tiempo yo quería llamarle la atención a las mujeres. ¿Qué otra cosa quieren los hombres, no? Pues llamarle la atención, particularmente a los muchachos, los adolescentes. Y había una camada de chicas de psicología preciosas, andaban de a 3. Entonces era como ver a las ninfas paseándose para acá, y todas muy superiores, ¿no? ¿Cómo se van a rebajar a hablar con esos muchachos peludos, barba incipiente, mal vestido? Hasta que un día mandé un cuento a un concurso en España que se llama La Felguera, y llegué hasta el último punto. Es decir, van eliminando cuentos y dicen, usted quedó entre los 50 finalistas, entre los 40, entre los 30, entre los 20, entre los 5, entre los 2. Usted quedó en segundo lugar. Bueno, para mí fue un gran estímulo. Entonces, cuando me llegó la carta, yo me fui con las chicas de psicología y les mostré. Dijo, mira, segundo lugar en la Felguera, España. Entonces, para mí fue como que para que se fijaran en mí. Entonces, así fue forjando mi personalidad. ¿Qué ha pasado con eso? Que mi literatura es una literatura muy, muy diferente a toda la literatura que se queda en Colombia, porque mi literatura es obviamente erótica, mi tema son las mujeres, mi mundo es el mundo de la intimidad, y es un mundo de la intimidad, pero no de literatura pornográfica, sino de sondeo en la intimidad entre los hombres y las mujeres. Y por eso yo he escrito libros que desde su propio título ya muestran quién soy y qué he hecho. Cuentos para antes de hacer el amor, cuentos para después de hacer el amor, cuentos en lugar de hacer el amor. Cuando me presentó el rector de la Universidad Veracruzana, uno de los libros me dijo, es que Marco Tulio ya está como Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3. Pero les aseguro que
Todos mis cuentos son resultado de una profundización en el alma humana, en el espíritu. Ningún cuento es pornográfico, aunque hay escenas obviamente pornográficas. Y se muestra lo que yo he escrito en los títulos, como le decía. Luego, la honesta lujuria. Es decir, un oxímoron bastante tremendo. La honesta lujuria. Ya mucha gente me ha preguntado, ¿pero puede ser la lujuria honesta? La respuesta es difícil de dar. La honesta lujuria es un Decamerón contemporáneo, un doctor a corazón latinoamericano. A los 26 años publicas en la Ediciones Flor de Argentina tu primera novela. Sí. Breve historia de todas las cosas, que entre otras cosas era un libro voluminoso. O sea, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a establecer, digámoslo así, una vieja relación, no de amistad, ¿no? Pero una vieja relación literaria y más adelante personal con García Márquez, ¿cierto? Incluso tú le dedicas, tú nos puedes recordar en este momento cuál es la dedicatoria que le haces a García Márquez. Lo puedo contar con toda y anécdota, ¿no? Eso, entonces me gustaría que nos hablaras de historia de todas las cosas, breve historia de todas las cosas, y al mismo tiempo esa relación de García Márquez, porque era como era otro atleta, era otro corredor de fondo, ¿cierto? Que iba como unos metros más adelante que tu carrera literaria. Entremos a fondo pues en la literatura con breve historia de todas las cosas y tu relación con Gabo. Bueno, obviamente hay una relación muy directa, muy cercana con García Márquez, porque cuando hubo toda la explosión de popularidad de Cien años de soledad, yo me resistí un poquito a leerla, pero cuando agarré ese libro, en un cuartito, una pensión en las faldas del Siloé, de la montañita de Siloé, me acosté a leer esa novela y yo no sé si es fábula mía o qué, pero no me levanté de la cama hasta que terminé el libro. Y eso también tuvo relación con la escritura de mi breve historia de todas las cosas, donde obviamente hay una influencia directa, pero también hay una gran parodia de 100 años de soledad. Hace poquito se presentó la nueva edición de Breve Historia de todas las cosas, que no es breve historia, sino Historia de todas las cosas, con 300 páginas más, un libro que ahora tiene 700 páginas, y el que presentó el libro es un escritor uruguayo muy simpático, se llama Héctor D'Alessandro. Él decía que lo que tenía de superior esta novela con respecto a la de García Márquez es que abría las puertas a la posibilidad de salvación de la humanidad, porque el final es muy, muy particular. Pero la historia con García Márquez fue sencilla, ¿no? Fue una cosa como un azar afortunado. En aquel tiempo estaba la revista Alternativa, que la financiaba, la financiaba García Márquez y era de izquierda y etcétera, ¿no? Y era distribuidora de libros y distribuían Breve Historia de todas las cosas. Entonces yo fui al local de Alternativa y estaba sentado no sé con qué editor, y de pronto se asoma una secretaria a la ventana y dice: ahí viene el patriarca, ahí venía García Márquez. Entonces le hicieron una entrada triunfal, y entonces el señor editor, cuyo nombre no recuerdo, le dijo a García Márquez: mira, este muchacho, dice, trae una novela publicada en Buenos Aires que dicen que es mejor que la tuya. Entonces García Márquez, obviamente con sentimiento de superioridad que le da ser el escritor más querido del mundo, ni más ni menos, se sentó y se echó hacia atrás con ademán papal,
y me dijo, ¿crees que tienes los huevos de dinosaurio para conseguir eso? Entonces yo le dije, pues, aquí está el libro, don Gabriel, si quieres se lo regalo y se lo dedico, dedícalo. Entonces yo escribí en la dedicatoria, para Gabriel García Márquez, a quien pienso matar, entre paréntesis, literariamente. Entonces don Gabriel abrió el libro y dijo, carajo, espérame un dato. Entonces se metió en una oficina, leyó un capítulo 2, me dijo, se puede leer tu novela. Como 15 días después, llamó desde alguna parte del mundo, Barcelona, al dueño de la Librería Nacional y dijo, ¿no está por ahí un señor que se llama Marco Tulio Aguilera Garromuño? Y dice, sí, señor, a veces viene aquí a robarse libros, pero él no acostumbra, sino viene aquí a disimular y a ver si puede llevar un libro, lo tenemos vigilado. Dice, pero no vi aquí, pero de todos modos le puedo dar el mensaje, dígale si lo ve que me gustó mucho su libro. Y muchos años después, me dijo, Marco Tulio, me gusta todo lo que haces, pero nunca voy a decir una palabra sobre ti porque te echaría a perder tu carrera. Y yo le dije, don Gabriel, ¿sí? Todo lo que me digas de elogio no va a ser nada, porque frente a lo que yo creo de mí mismo, no creo que me vaya a perjudicar, así que tranquilo, puede elogiarme todo lo que quiera. El caso es que no me elogió en público, jamás, pero siempre que estaba en privado con gente de literatura hablaba bien de mí. Incluso en una ocasión fue un escritor, un crítico, un profesor universitario que se llama Fabio Curado. Amigo caleño. Sí. Y le dijo, don Gabriel, quiero saber qué libros de autores colombianos tiene usted en su biblioteca. Y le dijo Gabriel, con ese desparpajo que tiene y esa superioridad tan tremenda, mira, se escribe tanta porquería en Colombia que he decidido guardar los libros y clasificar solo los de Álvaro Mutis y Marco Tulio Aguilera. Aquí están. Y por cierto, me los dedica todos de forma muy divertida. Y fue sacando los libros y mostrando las dedicatorias. Nos gustaría mucho que nos hablaras de la experiencia mexicana, pues tú eres un escritor que nació en Bogotá, vivió su adolescencia aquí en Cali. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese país tan querido, el hermano país mexicano? ¿Y cómo te ha recibido literariamente México? México me ha dado muchas cosas, pero me las ha dado a regañadientes. Es decir, todo lo que yo he conseguido he arrebatado en base a voluntad y en base a trabajo. El resultado de todo eso es, por una parte, que me he ganado todos los premios posibles en México menos uno, todos los premios de narrativa. Cuento nacional, Premio Nacional de Novela, Premio Nacional de Testimonio, Premio Nacional de Cuento Infantil, etcétera. Premio José Rubén Romero, menos uno, que todavía me falta, creo que me voy a ganar el próximo año. El Edmundo Valadez también. Pero este resultado de esta carrera, digamos, entre comillas exitosa, y digo que entre comillas porque yo he tenido tiempos de esplendor y tiempos de miseria. Por ejemplo, yo tuve un tiempo en que era columnista de un periódico famosísimo que se leía en todo el país, que era El Sábado 1+1, se leía en todo el país y lo que yo escribía era comentado por todo el mundo. Pasó el tiempo, a partir de que comencé a pensar con todo el mundo, que García Márquez me dijo, un día me dijo, Marco Tulio, cuando dejes de pelear te va a ir bien. Pues no he dejado de pelear y pues no me va mal, la verdad no me va mal. El resultado de todo este camino de éxitos, entre comillas, es que ahora yo soy en la editorial de la Universidad Veracruzana una especie de perro bajo de la escalera. Y por esto, porque yo soy el escritor que más artículos académicos, reseñas, cuentos, novelas ha escrito en toda la historia de la Universidad Veracruzana. Y no solo, muchos.
sino que si juntamos a los 2 escritores que más han escrito en toda la historia, no llegan a la cantidad. Si ustedes buscan, por ejemplo, en una página que se llama Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana, el que tiene más artículos soy yo. Yo fundé una revista científica. La editorial de la Universidad Veracruzana es un monstruo, es un edificio. Son 80 personas trabajando. Y yo soy el que tiene la categoría más alta, el sueldo más alto, pero el escritorio más feo. No tengo equipo, no tengo oficina, porque lo mío es un corredor por donde pasa la gente. Pero yo, como entiendo los ciclos de la vida, a mí eso, como dicen en México, me vale madre, porque yo ya tengo tanta antigüedad como para jubilarme cuando quiera, pero no me jubilo porque las condiciones laborales son muy buenas y porque estoy esperando que mi esposa también se jubile para salir bien fundamentados de esa universidad. Entonces se puede decir que yo he triunfado por una parte en la Universidad Veracruzana, pero también soy un personaje marginado, etcétera, me hacen homenaje y todo, pero todo es a regañadientes, como del extranjero invasor que le quita el trabajo y que cada dos años sale con un premio y otra vez. Es como Fabio Jurado. Fabio Jurado dice, otro libro de Fabio Jurado, no, por favor. Pero peor, porque yo he escrito más libros, no muchos. Y está otra novela que se llama La Insaciabilidad. Ustedes, como ven, pues es un escritor de fondo. Entonces, háblanos de estos. Ya nos hablaste de este texto que es el más breve, La honesta lujuria, que es un poco, ya lo dijiste, es un poco como el Decamerón latinoamericano. Entonces, sí, nos gustaría mucho aquí que nos hablaras de estas últimas 3 novelas que te hemos mencionado. Yo tengo un proyecto casi tan largo como En busca del tiempo perdido. Un absurdo proyecto, porque eso hoy no funciona. Pero pues lo tengo y lo estoy cumpliendo. Ya tengo escritos los 10 libros, me faltan publicar como 2. Y cada libro es totalmente individual. Es la historia sentimental de un escritor, ¿sí?, que aspira a ser escritor, pues de una persona que aspira a ser escritor y de un escritor que busca el amor, pero encuentra otras cosas. Es una novela, yo creo, muy divertida, muy episódica, que tiene muchos personajes agradables, extravagantes, divertidos, a veces profundos en términos psicológicos. Es decir, para mí es muy importante la psicología en la literatura. Yo no soy un escritor político, ni quiero serlo. Yo soy escritor de la intimidad, de la profundidad, un escritor de las relaciones humanas, particularmente entre hombre y mujer, porque yo tengo esa limitación, a mí no me gustan los hombres. Y pues bueno, pues uno quisiera más variedad, pero no, eso es una limitación que tengo. Este libro es uno de la serie. Otro que está como dos novelas más adelante se llama Formas de luz, el sentido de la melancolía. Yo estuve 7 años en el infierno. Es decir, la depresión mayor, no la tristeza ni nada, depresión mayor, que es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Por qué hay gente que se hunde en la más profunda indiferencia, melancolía, tristeza, a veces sin que exista ninguna razón? Cuando yo estaba deprimido, yo me levantaba antes que se levantara mi familia, sin haberme bañado después de 5 o 6 días, en pants, a veces en pijama, y caminaba hasta una tienda y compraba un cigarrillo, y esa era mi alegría del día. Yo veía un perro vomitado o un borracho y decía, ese es más feliz que yo, ese perro es más feliz que yo. Yo intenté llegar al fondo y decir la verdad sobre esa situación, pero no solo eso, sino que este libro resulta ser la experiencia no solo de un escritor que cayó, sino de un escritor
que a medida que iba saliendo, iba escribiendo la poquita lucidez que tenía, la iba escribiendo. Y que después comenzó a prepararse para entenderse y que leyó toda una biblioteca. Termina con Nostalgia del Paraíso, un poco. ¿Cómo surge esa novela? ¿Qué relación has tenido tú con el Amazonas? Bueno, novela de viaje. Sí, Nostalgia del Paraíso resulta de una conversación y una borrachera con el cartógrafo de la Amazonia que se llama Botero, Pedro Botero. Él trazó los mapas de la Amazonia de Colombia, no solo mapas aéreos, sino terrestres. Entonces, yo lo conocí en la casa de mi hermana, y cuando yo supe que él era cartógrafo de la Amazonia, le dije, Pedro, tú debes tener historias que contar sobre el Amazonas. Y me dijo, no, es que es imposible, toda tu vida en la Amazonia, tú tienes algo que contar. No. Entonces ya andaba con un maletín con libros míos, varios libros míos, y le digo, te los regalo todos y me cuentas tus historias del Amazonas. Tú debiste tener algún amor en el Amazonas. Y me dice, miró los libros y dijo, sí, tuve una relación con una huitota. Entonces me la contó bien, pero una relación totalmente como de obsesión, ¿no? Como yo me inventé que yo había ido con él al Amazonas y que yo había asistido a la relación amorosa con la huitota. El caso es que la huitota siempre le sonreía al pasar y se convirtió en una obsesión. Y el personaje, cuando está un mes adentro de la Amazonia, hombre, se le acumula toda la energía y obviamente pues tiene que desahogarla de alguna forma. Y la huitota le sonreía constantemente y sucedió algo. Ese se llama Nostalgia del Paraíso. Ahora, esta novela tiene mucho que ver con Cali, porque resulta que una sección de la novela es el relato de mi ascenso por el río Pance para arriba con Adolfo Montaño Vivas, profesor de música de esta facultad. Para mí, yo no sé si soy iluso o qué, para mí Adolfo es un habitante del paraíso. Entonces una parte de la novela tiene que ver con eso y también con la guerrilla, pero no en términos de novela social ni nada de eso, sino entender cómo los guerrilleros son parte esencial de Colombia, como los paramilitares, como este país tan complejo, este país tan difícil, tan precioso en términos de naturaleza, está tan destrozado y cómo sobrevive, ¿no? Entonces todo esto está incluido en esa novela que ha ganado 3 casi premios. 3 casi premios porque soy finalista en Radio Francia Internacional, en el concurso de novela Ciudad de Barbastro en España y en concurso Rosario Castellanos. Esa es Nostalgia del Paraíso. ¿Qué le dirías a estos escritores, escritoras que quieren ser escritores, ¿no? O sea, qué hacer, qué no hacer, por dónde, ¿sí? Un poco, que creo que, pues lo digo también porque nosotros aquí, los jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, hombres, mujeres, ellos quieren escribir, ¿no? Entonces yo, desde tu experiencia y también como profesor, ¿no? La mayoría de los muchachos que se forman son muchachos de literatura sin fundamento. Es decir, muchachos que jamás han oído ni siquiera hablar de Thomas Mann, de Chekhov, de Dostoyevsky, de Tolstói. Son muchachos hechos al vapor. Entonces, el tipo de escritor que yo creo que debe ser el escritor, el verdadero, el auténtico, no solo por vocación, sino por formación, es el escritor que ha leído todo.
El escritor para mí tiene que ser enciclopedista. Me parece que ahora se están formando escritores a la carrera, y no solo eso, sino que las editoriales favorecen eso y ahorita prefieren publicar escritores superficiales, malos escritores, sin fundamentos, sin lecturas, pero que crean novedades, intentando llamar la atención con productos mediocres. García Márquez, por ejemplo, tiene una posición más política, pero él, yo siento que no se desnuda completamente en su obra. Al contrario de usted, que hace un banquete con todos sus defectos, y me parece maravilloso sus libros. Le quería también preguntar si de pronto su esposa no se ha animado a escribir o no se animará Claro que sí. a publicar. Claro que sí, ella es premio estatal de cuento infantil, muy buenos cuentos, y es una persona que tiene, digamos, una pulsión por estudiar como no la he visto a nadie. Es decir, ella estudia, se la pasa las horas estudiando, y ahorita está estudiando un diplomado en edición editorial. Lo que yo no he podido hacer. Mi pregunta es sobre el género del cuento. Ajá. Y sobre tu actividad con respecto al cuento. ¿Cuándo decides hacer un cuento? Y en el centro, ¿se te convierte a veces un cuento en novela, o eso no pasa, o pasa lo contrario, una novela? Un poco la decisión de escribir. ¿Escribes una colección de cuentos y todos salen uno tras otro? No. ¿Concursas y ese cuento luego lo sumas a otro? ¿Cómo es esa técnica, ese juego escritural de creación del cuento? El enfoque que les doy hace que todos sean parientes, pero yo nunca he hecho un libro diciendo voy a escribir un libro con un tema de esto, ¿no? Aunque mis temas no son muchos, son poquitos, menos que los de Borges casi. Yo creo que hay un tema, yo tengo un tema, Borges dice que hay como 2 o 3. Pero los cuentos son como iluminaciones súbitas motivadas por cosas como esa que encuentro en un papelito por ahí. O también motivado por conocer gente extraordinaria, diferente, gente que le dice a uno algo sobre el mundo, que lo conmueve a uno, lo saca de centro. Entonces, al estar simbrado uno por alguien o por una situación, uno se sienta a escribir.